Ya tenemos al abogado César Quispe Calcín con nosotros. Vamos a ver si ya lo tenemos. Doctor, muy buenas noches, ya está con nosotros. Gracias por Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi estimado Jaime. Bueno, estamos ante una amnistía porque aquí leyendo este comunicado de los organismos de derechos humanos, la verdad que es bastante preocupante. Se anularían las condenas incluso a personas que están purgando pena o que están purgando cárcel, incluso al mismo Alberto Fujimori. Su punto de vista, doctor. Efectivamente, esto es una amnistía de facto, de hecho, que tiene que pasar por una segunda votación, pero vale la pena contextualizar, ¿no? Uh-huh. El Perú no somos una isla, o todos los países que firmamos los tratados y normalmente en las constituciones, como ocurre en la constitución en el caso peruano, se prescribe claramente que todo tratado que se suscribe por parte del Estado peruano forma parte del derecho peruano o del derecho nacional, o forma parte de las normas que tiene que cumplirse y en este caso el Estado tiene que acatar. O dicho de otra manera, estos tratados, al reconocerse en la misma Constitución que forman parte de la norma nacional, son de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Entonces, ahora que han aprobado en esta primera votación, se han zurrado del derecho internacional. Por eso ponía hincapié en decir, el Perú no somos una isla en este planeta que nos acoge, llamado Tierra. En el derecho internacional hay espacios regionales, hay espacios universales dentro de la comunidad internacional y en materia de derechos humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos hemos desarrollado este tipo de normas, los tratados, ¿no? Para cumplirlos. Y si no los cumplimos, pues entonces vamos a ser una paria. Felizmente falta ahí una segunda votación, pero claro, a todas luces, todo parece ver que la volverían a aprobar. ¿Eso qué Uh-huh. significa? Muy bien la calificación. Definitivamente, todos los que han sido sentenciados, los que están o los casos que están todavía en proceso, pues quedarían borrados del mapa de una futura sentencia en los casos que faltan ser, en todo caso, redactarse y firmarse las sentencias. Entonces, el Congreso realmente se ha vuelto y se ha convertido en un espacio criminal de no solamente los derechos nacionales, a eso le llamamos el Estado de Derecho, que parte de la Constitución, las leyes, los decretos legislativos y toda la normatividad que compete dentro de este Estado de Derecho, sino se han convertido en criminales del derecho internacional. Eso quiere decir que en términos jurídicos, mañana, pasado mañana, entonces tendríamos que zurrarnos también hasta de la CIADI. Y eso va a acarrear realmente problemas fundamentales en el derecho internacional, en la economía también del país, tal y como ya lo estamos sufriendo ahora. O sea, si alguien se preguntaba por qué estamos en una recesión fatal en el Perú, si antes comprábamos con 50 soles algo de la canasta familiar en la semana, ahora eso no nos alcanza, hay que comprar ahora con 100 soles o 150, es por esta razón. Entonces, las consecuencias ya son fatales de este régimen dictatorial en términos económicos. Y ahora que han aprobado esto, va a ser todavía más brutal el impacto económico desde el plano internacional, ya que, como he dicho, y lo digo por tercera vez, no somos una isla, tanto en el derecho, tanto en la economía, estamos ligados y tenemos puentes en todo el mundo. Las están derribando una por una y nos van a aislar y realmente esto no nos merecemos, querido hermano Jaime.
Amigos, estamos con el abogado César Quispe Calcín, abogado de los familiares de las víctimas de la matanza en Juliaca el 9 de enero del 2023. Por favor, comparta la información, dele like al video, comparta nuestra encuesta, déjenos su comentario poniendo ecos latinos, que vamos a dar las cifras que a estos señores que hoy han votado ahí en el Congreso no le gusta que la ciudadanía se entere, no le gusta que la ciudadanía sepa algunos números o algunas cifras de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque ellos lo desconocen. Doctor, bueno, vamos al argumento de estos señores, que ellos apelan, digamos, a este Estatuto de Roma, que recién el Perú se habría adherido el día 1 de julio del 2002, exactamente, ¿no? Bueno, para ellos, recién de esa fecha en adelante, se puede decir que considerarían los procesos a las personas o a los servidores del Estado que estén involucrados en estas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué se agarran de este estatuto precisamente? ¿Acaso el Perú no ha suscrito otros acuerdos previos a este Estatuto de Roma que tiene que ver ya con los organismos más regionales, como son la OEA en materia de derechos humanos? Sí, mira, esta argumentación de parte de ellos no tiene ningún asidero legal, ni en el derecho interno, mucho menos en el derecho internacional, porque la Convención de Viena es una especie de tratado de los tratados, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es válido lo que se dice y lo que ha firmado el Perú para todos los demás tratados que hemos suscrito. Entonces, lo que dice el artículo 1 de esta convención es que establece que en ningún crimen de guerra y o de lesa humanidad prescribe, sea cual sea la fecha de su realización. O sea, hemos dicho hace un momento, los tratados son parte del derecho interno. También son válidos, obviamente, para todos los estados o los países que han suscrito. Entonces, si la hemos suscrito y este artículo dice que no prescribe, sea la fecha cual fuere de su realización, entonces cuando sacan una ley, ¿no? Que dicho sea de paso, ojo, ¿no? Ojo, ojito, esto es abiertamente inconstitucional. Y ahorita mismo vale la pena que digamos en este espacio, querido Amado Jaime, que así como esta, hay otras leyes que han ido probando que hay que empezar a trabajar sobre su inconstitucionalidad para poner en debate. Pero bueno, vayamos ahí al fondo del asunto. La convención, esto dice en el artículo 1, no solamente ello, este tratado de los tratados dice que no se puede reservar, que es una palabra que han estado utilizando también, ¿no? Es decir, que se pueden apartar de una temática o de una época, ¿no? Como lo están haciendo ahora, 90 hasta antes de la vigencia, dicen ellos, ¿no? Entonces, esto no tiene ningún asidero legal. Como Estado ya hemos firmado y por lo tanto, este artículo 1 de la Convención que dice que no prescribe los delitos de lesa humanidad, ¿no? Sea cual fuere la fecha de su realización, sus actores, o en todo caso, los perpetradores, están vivos, entonces se tiene que aplicar. Por lo tanto, ¿cuál sería la interpretación? Lo que está haciendo el Congreso es haber aprobado esta ley con nombre propio, ¿no? Incluso se atreven a poner ese rango en el tiempo. Entonces, esto realmente es un crimen jurídico en el plano nacional y en el plano internacional en contra de todos los peruanos. Doctor, como va el Congreso, es posible que lo aprueben en segunda votación. Ahí va a generar un conflicto, digamos,
o controversia con los organismos y con los tratados al que Perú ha suscrito. Recién estábamos reponiéndonos de este zarpazo en contra de la Junta Nacional de Justicia, en contra del Ministerio Público, el copamiento de la OMP y los órganos electorales, con esta escuela de la magistratura impulsada por la señora Gladys Echaíz, aprobada en una sesión ahí en la Comisión de Constitución de manera bastante sospechosa y escandalosa, y hoy estamos discutiendo, digamos, este claro atentado a lo que es el derecho a la justicia y a lo que el Estado peruano debe a su propia ciudadanía, los graves hechos de violaciones a los derechos humanos, que no solamente son exclusividad del gobierno de Dina Boluarte o del gobierno de Alberto Fujimori o del gobierno de Alan García. En realidad casi todos los gobiernos están involucrados en la vulneración a los derechos humanos a sus ciudadanos. La pregunta, doctor, ¿usted considera que de alguna forma estos muchachos, así como van, están quizás pisando el acelerador de cara ya a lo que es la finalización de esta legislatura, y que de alguna forma quieren poner estos temas para generar cierta reacción en la población y de alguna forma bajar la guardia, si se puede decir, respecto a otros temas como es el copamiento, por ejemplo, del Ministerio Público y el control ya, porque ellos han dicho, ¿no? Una vez que la Junta Nacional o la Escuela de la Magistratura entre en funcionamiento, automáticamente se desactiva la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué lectura hace de estas maniobras tan vertiginosas, ¿no? No sé, digan, es casi avasallador la dinámica del Congreso en contra de la ciudadanía? No es cierto. Están pisando el acelerador para tomar el control del 100% de las instituciones que tiene el Estado peruano para manejarlo a su antojo. Solo le falta a la Junta Nacional de Justicia. Es más, han dicho ya sobre la reorganización del Ministerio Público, de la Fiscalía. Entonces, cuando tomen la Junta Nacional de Justicia, pues podrán hacer lo que tanto ellos hablaban, ¿no? Lo de Venezuela u otros ejemplos similares. Esto va a ser peor que Venezuela, porque están pisando el acelerador, tienen razón en eso, porque están desesperados, porque el pueblo peruano en este momento es, en todas las regiones, como una olla de presión, ¿no? Entonces, pronto vamos a llegar al 28 de julio. Es muy posible que para el 28 de julio esta olla de presión explote. Entonces, antes de que explote, quieren asegurarse de que cada espacio o cada institución que queda, que son muy pocas, pues quieren garantizarse ellos, quedarse por si fuera, en todo caso, ellos retrocediendo hace 500 años, quedarse como virreyes. O peor aún, yo creo que ellos están calculando lo que han hecho históricamente, hermano Jaime, incluso en esta época republicana del país. Y lo pongo con ejemplos y con dibujitos. Saquen, y cualquiera puede ver esto, métanse al Google y pongan el mapa del Perú de 1821, 1824. ¿Cómo era? Estos sátrapas, estos delincuentes, estas mafias o estas familias de la oligarquía peruana, lo que han hecho es regalar al país. Y lo que ha hecho Fujimori en los 90 es regalar lo que teníamos nosotros de patrimonio. Entonces, lo que está haciendo el Congreso al poner el acelerador para capturar absolutamente todo es que están viendo ellos por delante, y lo digo ya de una vez por todas, desde el sur del Perú ya prácticamente vamos a tener que autoconvocarnos a una huelga nacional indefinida, porque no hay otra forma de salvar al país, porque esto que están pisando el acelerador para salvar a sus cómplices, y además ten en cuenta que todos los días, y nuestros conciudadanos seguramente lo están viendo, todos los días están sacando leyes delincuenciales como esta, porque si retrocedemos ayer, antes de ayer, nos vamos a dar cuenta de que incluso
todo lo poquito que queda, como Perú, por ejemplo, no, simplemente quieren deshacerse. Y ponía el ejemplo del mapa del Perú. Yo creo que incluso muy dentro de sus planes de la oligarquía está cercenar cada vez más al Perú. Porque imagínate, con todo esto que está pasando en el Perú, simplemente no va a haber quien la defienda. Es decir, el Perú estamos en peligro de desaparecer. Esto no es jalado de los cabellos. Solo hay que ver el mapa del Perú de hace 200 años y lo que somos ahora, o hace 30 años, lo que teníamos como patrimonio y ya no lo tenemos ahora. O en materia de derechos, en materia de esta conversación, habíamos avanzado con creces algunas cuestiones en materia de justicia, pero ahora están borrándolo todo, porque si esto han hecho hoy día, que no nos sorprenda la próxima semana o en una nueva legislatura, si es que logran llegar a una nueva legislatura, si es que el Perú no se levanta, pues lo que van a seguir haciendo es poner, esto nomás les falta, querido Mano Jaime, desde el Congreso, decir que desde el Congreso van a nombrar al presidente de la República por las décadas que ellos quieran. Solo les falta escribir eso. Entonces, eso es realmente dramático y terrible para el país. Sí, doctor, yendo a esta ley, prácticamente que es amnistía, y es posible que el Congreso lo apruebe, y trazando un paralelismo con el caso del indulto a Fujimori en contra de las recomendaciones y los pronunciamientos de la Corte, no hablamos de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ¿qué va a pasar en ese sentido? El Perú como Estado, porque incluso estamos viendo cómo están delegando a funcionarios, candidatos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, funcionarios también en la propia CIDH, digamos, están seleccionando candidatos muy afines a esta mirada, no a este concepto de la política, si se puede decir, antiderechos humanos, que van a estar ahí representando al Perú, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo con el régimen de Boluarte, pero los señores están ahí representando. ¿Qué pasaría en ese caso si estos señores aprueban esta ley en segunda votación, y ya viene arrastrando el tema de Fujimori atrás, respecto a la posición o a la postura, digamos, a la situación del Perú ante los organismos internacionales de derechos humanos, en este caso, en esta materia? ¿Qué va a pasar si en segunda votación la aprueban y la ratifican? Es que así como ya nos ve, mire, fijémonos en esto. La ONU, ¿no? Han venido los relatores especiales y ya ha emitido su pronunciamiento y se ha producido informes, los cuales dicen que en el Perú, lo que ha ocurrido el año pasado o de diciembre de 2022, lo que ha ocurrido aquí en el Perú son masacres. 25 eurodiputados hace poco en este tema se han manifestado y han dicho que realmente el Perú está en un deterioro social, político, menoscabo absoluto de las instituciones democráticas del país. Luego, tenemos informes de organismos supranacionales. Estamos ante el ojo del mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que nada raro que muy pronto los peruanos suframos, o el Perú sufra bloqueos. O sea, bloqueos, estoy hablando de carácter económico. Miren cómo está este hub al norte de Lima, ¿no? Entrampado, paralizado. Y ahora que esto va a ocurrir, realmente es dramático para el país. Pero no solamente por el pronunciamiento y los informes que ya tenemos o se tiene desde los organismos internacionales, sino ahora lo que está ocurriendo en este mismo momento, y hace un momento nada más hemos estado viendo, por ejemplo, en el Congreso de la República, nada raro va a ser que mañana o pasado mañana ya lleguen a incendiar ellos mismos el Congreso y hacer seguramente
que Dina, por ejemplo, ahora que va a salir, porque es una cosa rara esto, ¿no? Porque nada raro sería que ya no vuelva al mismo estilo de Fujimori. Entonces, esta dación o esta aprobación de esta ley significa realmente un terremoto para la imagen del país en el plano internacional. Entonces, ahí la única manera de frenar esto es que todos los peruanos se pongan conscientes y frenemos de una vez por todas esto. Porque si no, cualquier país no sería nada raro que cualquier país, incluso que son vecinos nuestros, se metan a nuestras fronteras, como ha ocurrido hace poco, por ejemplo, por el lado de Ecuador, y desaparezcamos. No quiero ser fatalista, pero nos están llevando a eso. Sí, es interesante este tema porque obviamente va a tener su repercusión en y de hecho ya lo tiene, ya los hechos ocurridos, o las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la etapa de consolidación del régimen de Boluarte han tenido su reflejo, han tenido su lectura, si se puede decir, en el aspecto económico, ¿no? De hecho, estamos el Perú en una recesión, la inflación es algo que nuevamente vuelve a avivarse en la economía peruana, aunque el gobierno maneja muy bien, digamos, el tema de la fluctuación sucia, y el peruano ve pues que el dólar se mantiene, en todo caso baja algunos puntitos, pero cuando la señora, doña Rosa, cualquier ama de casa va al mercado, ve pues que su plata, como usted decía, no le alcanza lo mismo que hace un año o un año y medio. Doctor, no sé si usted ha visto el debate hoy. Hay una mirada, yo en perspectiva veo como algunos señores, bueno, ahí al margen de los militares, porque me parece que los militares que hoy son congresistas saben bien lo que ha pasado en el Perú desde el 1980 hasta el 2000. Ellos saben muy bien porque algunos de ellos están involucrados en investigaciones, en procesos de graves violaciones a los derechos humanos, pero hay otros congresistas, digamos, que tienen una mirada más centrista. ¿Es una negación o verdaderamente es su percepción de lo que pasó en los tiempos del llamado terrorismo o guerra interna, de que solamente hubo a Abimael Guzmán y este señor Polay del MRTA, que se levantaron en armas y comenzaron a matar campesinos, policías y civiles, ¿no? Y como que los militares no han cometido graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de Estado. Es más, desconocen el informe que nosotros vamos a leer a continuación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Usted cree que esos congresistas que tienen esa mirada sesgada o esa mirada parcializada de lo que pasó es un acto de negación o simplemente es porque ellos verdaderamente lo creen así? No, es absoluta negación y es más, están maquillando temas de fondo. Hablemos de los temas de fondo. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente en el Perú? Porque antes de los 90 hay que empezar a hablar del consenso de Washington y eso relacionarlo incluso con lo que hace Estados Unidos creando los grupos terroristas como el ISIS, ¿no es cierto? Y otros grupos en el mundo. Y lo que se sabe, por ejemplo, de Sendero, ¿no es cierto?, es que Abimael, por ejemplo, se dice que ha desaparecido algunos meses antes de lo que ellos empezaran, lo que ellos llamaron ahí en sus, bueno, tenían su propio lenguaje, a quien lo he dicho en una ocasión, querido hermano Jaime, en Puno se le ha botado a patadas aquí a Sendero y tanto al MRTA, o sea, los quechua, los aymaras, jamás han permitido que puedan establecerse aquí. Entonces, todo esto tiene relación y tiene relación con lo que se han puesto prácticamente de acuerdo. Recordemos cómo el GEIN, ¿no?, cuando ingresa al gobierno Fujimori, ¿no?, le dicen que ya sabemos dónde está Abimael y misteriosamente van al GEIN en su captura y ya no está. ¿Quién le dijo que ya tenían ubicado a Abimael? Se sabe que tiene que ser ahí Fujimori. Por esa razón, ¿no es cierto? Sabemos ahora
que en una segunda ocasión ya no le dijeron nada a Fujimori, estaba pescando, creo, con su hijo ahí en la selva y capturaron a Abimael. O sea, estos son una especie de socios y la negación les funciona para quienes no han leído, para quienes no han investigado y para quienes todavía no han entrado a las redes sociales para informarse. Pero yo creo que en este momento la mayoría de los peruanos estamos informados. Existen los medios alternativos de comunicación como esta tan prestigiosa, Ecos Latinos, existe el Facebook, el TikTok, y están completamente informados. Entonces, cuando ellos niegan que han cometido delitos de lesa humanidad o lo que fuere como estaba, o en todo caso como está tipificado en nuestra legislación nacional en materia penal, pues eso ya nadie les cree, ¿no? Están haciendo su esfuerzo, su teatro de negar, de salir ellos o tratar de pintarse, de maquillarse de santos que no han hecho nada, cuando ellos en esa época ¿no? Han dirigido, otros han comandado y otros han ordenado asesinatos. Recordemos los niños que fueron asesinados. En Puno, a los hay. Recordemos a las mujeres que fueron violadas, a poblaciones enteras asesinadas. Entonces, cuando se pintan ellos con esas negaciones que les caracteriza, pues ya nadie les cree, ¿no? Mal por ellos, porque si antes solamente estaba bajo su dominio los medios de desinformación masiva de Lima, ¿no? Ahora, pues tenemos los medios alternativos de comunicación donde los peruanos estamos muy bien informados. Así que no les va a funcionar eso, por más que la aprueben en segunda votación, eso en su momento, porque no hay mal que dure 100 años, ¿no? Esa ley, así la aprueben, va a ser declarada inconstitucional, igual van a ser juzgados en el futuro. Así que por gusto se soban las manos y creo que ahora los peruanos definitivamente, hay muchos más peruanos con formación, con mucha inteligencia y sobre todo con mucha información que no van a permitir que siga sucediendo esto. Doctor, he escuchado con atención al congresista Cueto, ¿no? Él argumenta, fundamenta ahí durante su intervención en el Congreso de por qué a estos grupos terroristas, llámese Sendero o MRTA, no se le acusa, no se le juzga por violaciones a los derechos humanos, porque solamente a los agentes del Estado. Usted como abogado, por favor, ilústranos un poco en esta materia, porque eso es lo que han dicho, ¿no? Los señores ahí, bueno, ha sido un debate bastante interesante. Yo creo que todos los peruanos estamos obligados a escuchar a estos señores, pero también ahí han habido congresistas que tienen otra mirada, sobre todo los que son de provincia, ¿no? Porque también, oiga, también ha pasado esto. Entonces es interesante ver el contraste de enfoques y después ya uno mismo tiene que investigar al respecto también. Pero ¿por qué a los agentes del Estado, llámese policía o el ejército, perdón, a estos grupos subversivos, terroristas, como lo quieran llamar, no se les acusa o no se les juzga por violaciones a los derechos humanos y sí a los pobres inocentes policías y militares? Es que no solamente son miserables por sus actitudes, Es que no son abogados. O dicho de otra manera, tienen el water en la cabeza, ¿no? Parecen pulpos andantes, porque ya sabemos lo que tienen los pulpos en la cabeza, ¿no? Entonces, se les hace difícil comprender esas categorías, ¿no? O sea, en el derecho internacional, ¿no? Son los agentes del Estado o quienes están gobernando los que cometen estos delitos de lesa humanidad. Y los terroristas tienen su propia categoría jurídica y han sido sentenciados por terrorismo y enhorabuena, ¿no? Entonces, estos sujetos de verdad, por eso un poco, discúlpame que me ría carcajadas, ¿no? Ese tipo de alimañas y de sujetos hay en el Congreso. Por eso es que están haciendo lo que están haciendo, porque además detrás de ellos es que de verdad hay otros intereses. Hay otros digitadores, los poderes fácticos, quienes están diciéndoles a esto, di esto. Entonces, dicen cualquier barbaridad, cualquier pachotada.
O sea, mire cuánto tiempo ya están en el Congreso o cuántos asesores tienen ellos para que puedan expresarse de manera formal, ¿no? Porque son congresistas y para eso se les paga a sus asesores. Entonces, deberían, pues, por lo menos expresarse de forma correcta y no estar hablando cualquier pachotada, ¿no? Entonces, por eso eran mis carcajadas y de verdad, no hay mal que dure 100 años, hermano Jaime, y yo les digo esto a todos nuestros compatriotas, lo único que falta es que tomemos realmente las decisiones nosotros los peruanos, porque como se dan cuenta, esos sujetos que están ahí en el Congreso, pues no tienen el más mínimo de reflexión jurídica, mucho menos la reflexión y las consecuencias de lo que se viene en adelante, porque ellos están pensando que como están haciendo toda, no solamente irregularidades, ¿sabes? Lo que están haciendo son crímenes contra el Estado peruano, crímenes contra los 33 millones de peruanos. Piensan ellos que como no les ha pasado nada a los congresistas anteriores, o sea, porque ellos, si recordémonos, desde los 90 varias veces han sido mayoría y en estos últimos periodos de gobierno o de Congreso, ellos han sido mayoría y nadie les ha dicho nada. ¿No? Entonces piensan que van a quedar ahí tranquilitos, ¿no? Ese tal Cueto, el otro almirante de Batea y etcétera, ¿no? Pero lo que va a ocurrir en el futuro es que ahora hay gente muy preparada en el país que en adelante van a acabar estos sujetos ahí su dictadura y ellos van a ser procesados. O sea, eso no se dan cuenta. Estos congresistas que tienen ahí la cabeza de pulpo en la cabeza, pues valga la cacofonía, ¿no? Entonces, yo creo que el pueblo entero o todo el Perú está atento a todo esto y se está dando cuenta cada cosa o cada locura que están haciendo desde el Congreso y solo, vuelvo a repetir, solo nos falta tomar una decisión. Y eso puede ser, por ejemplo, una huelga nacional indefinida y en 2 días están todos fuera, o en todo caso huyendo como las ratas del barco que se hunde, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ellos están tirando de la cuerda, como se dice, ¿no? Y en algún momento van a recibir eso merecido por parte del pueblo. Más allá de esta cuestión histriónica, porque ellos saben muy bien, pues que ahí el Congreso es el Pleno, es una buena tribuna, ¿no? Para deslizar sus argumentos, su retórica, su narrativa, eso está claro. Pero escuché también hoy a este señor Aguinaga, fíjese que el señor está involucrado en las investigaciones por esterilizaciones forzadas. Aquí hablamos con unas hermanas que vinieron a denunciar aquí a Buenos Aires. Y este señor es congresista, ¿no? Y eso también nos lleva a pensar por qué, cómo la sociedad elige a esta persona que está siendo procesada por estas violaciones a los derechos humanos, por mutilar a personas sin su consentimiento. Pero es congresista. Y él ha dicho hoy que en realidad al señor Alberto Fujimori no se le condenó por violaciones a los derechos por delitos de lesa humanidad. La figura exacta es, creo, ahí usted me va a dar una manito, autoría mediata, ¿no? Sí, la autoría mediata, se ha desarrollado la autoría mediata, ¿no? Claro, pero digamos en términos mediáticos se habla acerca de que el señor fue condenado por violaciones a los derechos humanos. Entonces usted como abogado acá nos va a enseñar, nos va a ilustrar a nuestra audiencia, por favor comparta, amigos, es importante entender los conceptos que se vierten en estos espacios para que nosotros conozcamos a fondo qué es lo que dicen estas personas cuando dicen o cuando de alguna forma vociferan estos términos. Y le pego la pregunta ahí. Hay como un cuestionamiento a esta figura de la coautoría mediata que me preocupa, doctor, que estos señores con esta mayoría que tienen avasalladora pueden modificar la Constitución de forma alguna de salvarle a la señora Dina Boluarte de las responsabilidades, porque ella no se le puede acusar por autoría material. Creo que la figura que le cabe... Sí, no, y voy a eso, digamos, de que si es que con esta dinámica del Congreso, no, si es que se les ocurre a los señores favorecer y limpiar o quizás aliviarle algunos de los procesos a la señora Boluarte a futuro. Sí, yo creo que le han pintado bonito justo por esa línea a Dina, a Otárola y los otros que están involucrados, incluso la cadena de mando. O sea, yo lo veo en todo este proceso ya de la investigación, los hemos visto los primeros días muy confiados, ¿no? Incluso
henchidos ahí, levantando la cabeza, ¿no? Y caminando en la calle cual virreyes, ¿no? Entonces, pero eso se les ha ido bajando poco a poco, ¿no? En el caso de Alberto Fujimori, o en el desarrollo, ¿no? Del proceso, de la sentencia, la parte considerativa, efectivamente se ha hablado de lesa humanidad, pero fue sentenciado, condenado por asesinato, lesiones graves, secuestro. Entonces, cuando argumentan eso, o incluso, creo que este congresista el que dice es el que ha leído incluso, ¿no? La condena. Parte de la sentencia, pero no es pues propiamente la parte del fallo, ¿no? Entonces, quieren sorprender, como bien decías, hacen su teatro, están ahí en una pose histriónica para sorprender a la ciudadanía. Pero, como estamos diciendo, y felizmente existen estos medios alternativos de comunicación que nos ven miles, ¿no? Millones de compatriotas, entonces eso simplemente se cae y lo botamos al tacho de la basura. Ahora el tema de Dina. El tema de Dina, ¿por qué han puesto del 2002 o la época de la década del 90? Porque saben bien que ahí tienen que hacer su teatro, ¿no? Y hacer un juego de palabras a pesar de que la Convención de Viena dice lo que dice en el artículo 1, lo que hemos leído en un principio, ¿no? Entonces, con Dina, ¿qué pueden hacer? Ya lo han intentado antes, incluso con el tema de Fujimori, ¿no? Y su grupo, ¿no? Con leyes de amnistía, no les ha resultado. Ahora con Dina, ¿qué pueden hacer? No van a poder hacer nada. Por eso es que con esa seguridad se ha ido trabajando, no solamente desde la denuncia que se ha desarrollado desde el sur del Perú, ¿no? Inmediatamente después de la masacre, por ejemplo, en Juliaca, y eso ha hecho que la Fiscalía, los equipos, en este caso ya el FICAVIP, el equipo especial, o las Fiscalías de Derechos Humanos, se haya trabajado y está muy bien escrito el artículo 13 del Código Penal. En el artículo 13 del Código Penal se ha desarrollado en la legislación penal peruana la comisión por omisión. Eso no lo van a poder borrar nunca, jamás. Así haga Dina pacto con, de repente ha hecho pacto con el Congreso, que a todas luces lo es, así haga pacto con el diablo, no van a poder borrarlo. Por esa razón es que ahora, a eso atribuimos, por ejemplo, que ahora está más de 60 días, creo, ¿no? Que no dice nada. Y por eso ahora se va a ir fuera del país, sabe Dios si va a retornar. Entonces, desde el Congreso, ¿podrían tratar de hacer algo para salvar a Dina? En este momento ya están haciéndolo, pero solamente hasta el día que a ellos se les antoje o hasta el día que deje de ser, entre comillas, ¿no? Alias la presidenta. Entonces, al día siguiente, después de que deje el cargo, no solamente el Código Penal, sino todo el Código Procesal Penal que ya se ha avanzado, por más que contraten ahí a los colegas que están en Lima, por ejemplo, ¿no? Sí, pues son en este momento de la historia del Perú, hay varios colegas que en Lima que ya se han contratado, Dina, por ejemplo, con los cuales vamos a tener que guerrear. Ellos saben bien en su cabecita, ¿no? Que no solamente el Código Penal, el Código Procesal Penal nos ha permitido avanzar a este momento, por ejemplo, que todos sabemos, ¿no es cierto? En el caso de Juliaca y en las demás regiones hay varias formalizaciones de la investigación preparatoria. Entonces no tienen ninguna escapatoria. Van a tratar de, ahorita, por ejemplo, tenemos 8 meses por delante para, en este plazo de la investigación preparatoria, seguramente van a tratar de hacer cualquier leguleyada, pero felizmente a nosotros nos cubre, nos asiste el derecho nacional y el derecho supranacional. Pero lo que mejor todavía nos asiste es la fuerza del pueblo peruano o de las propias víctimas que están muy organizadas. Entonces, hagan lo que hagan desde el Congreso de la República para salvar a Dina, no lo van a lograr. Y creo que se ha dado cuenta recientemente Dina de esto, por eso es que ya no dice nada y hasta sale con francotiradores cuando tiene que salir a la calle. Es impresionante esta señora, pero bueno. Doctor, ¿por qué estos sectores que ahora promueven esta ley de impunidad no reconocen el informe de la Comisión de la Verdad, de la Reconciliación y la Verdad?
¿Por qué le tienen cierta ojeriza, digamos? Porque ahí reconocen los delitos cometidos por Sendero, por el MRTA, pero también reconocen los delitos cometidos por las fuerzas del orden. Pero ellos no lo reconocen. Es que estos sujetos, ¿no? Se han acostumbrado a siempre quedar en impunidad. Ojo, o sea, hay que analizar, por eso vuelvo a repetirlo para los que estén, en todo caso, con la predisposición de investigar. Busquen ahí en el Google a Iván Oré, que ha escrito sobre la oligarquía peruana, y vamos a darnos cuenta cómo estas familias de la oligarquía peruana, no en este corto periodo de 30 años, sino históricamente en estos 200 años de vida republicana del país, y luego lo que tenemos que leer es a Javier Lajo, no solamente el Capañán o la soberanía vulnerada, y así distintos libros de los cuales podemos nosotros poner sobre la mesa nuestros argumentos y en una línea histórica, y vamos a llegar a la conclusión de que este tipo de sujetos, ¿no? Algunos son hijitos de la oligarquía, u otros son peones, y otros son fusibles de simples intercambiables que están ahí en el Congreso para hacer lo que están haciendo, pero en conclusión es que ellos se han acostumbrado desde la época colonial, ojo, desde la época colonial estos malnacidos se han acostumbrado a quedar en impunidad. Por eso es lo que han hecho con Tupac Amaru, con Micaela Bastidas, ¿no? Hace 100 años en Puno, lo habíamos dicho esto, hablando sobre las masacres, recordarás, hermano Jaime, hace 100 años vinieron a matar a más de 1000 hermanos nuestros. En un solo día. En 1965, a 17 hermanos mataron en Juliaca, quedaron impunes. Pero ahora ellos quieren quedar o quieren seguir quedando impunes. Entonces, por esa razón es que no reconocen lo poco que se ha avanzado en la CBR, porque se pudo haber avanzado mucho más, porque si ponemos ahí, equiparamos en una balanza lo que se ha avanzado en Sudáfrica, por ejemplo, cualitativa y cuantitativamente, es superior. Pero aquí en el Perú, con todos estos aprendizajes de la CBR, lo que va a ocurrir en adelante, por eso lo niegan, por eso ellos detestan, es que en un futuro muy cercano vamos a tener 1000 veces mejor que la CBR, porque hay que empezar a investigarlos por todo lo que están haciendo en el Congreso. Ellos son incluso cómplices de las muertes, de las masacres, no de este periodo nada más, o de los que he mencionado en este periodo de la época republicana, sino por todo lo que le han robado al país, por todo lo que han saqueado al país. Entonces, a eso tienen miedo. Entonces, lo único que les queda es negar y absolutamente tratar de destruir lo que contenía el informe de la CBR. Pero, ¿por qué razón lo vuelvo a repetir? Porque en un futuro se les viene 1000 veces más potente contra ellos otro espacio como la CBR, que definitivamente, vuelvo a repetir 1.000.000 de veces, va a ser mucho mejor por toda la experiencia que hemos pasado. Doctor, para terminar, ya estamos junio, se prevén movilizaciones para el mes de julio. Y creo que el Congreso ha aportado en ese sentido en los últimos días, se ha atrevido a legislar en primera votación en contra de los movimientos regionales. Me parece que ahí hay un punto interesante para ver cómo van a reaccionar, teniendo en cuenta los resultados electorales, los resultados de las elecciones municipales del 22, ¿verdad? ¿Cree que de alguna forma va a... los movimientos regionales van a sumar o van a servir quizás como un ente canalizador que coadyuve a la unificación? Porque lo que vemos en el pueblo peruano es esa atomización, hay mucha división, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la cantidad de partidos políticos que supuestamente van a presentarse a las elecciones del 2026. ¿Cómo jugaría, digamos, esta nueva arremetida del Congreso en contra de los movimientos regionales para las movilizaciones del mes de julio? Que obviamente Puno, y todos miran a Puno, de hecho ya hay publicaciones y todo, ¿qué va a pasar en Puno, ¿no? Entonces, usted como es un abogado de Puno, de ahí de la región más combativa y más contestataria, ¿cómo cree que va a aportar este descontento por parte de los movimientos regionales a las movilizaciones de julio? Sí, mire, los movimientos regionales eran
si queremos llamarlo, lo mínimo de democracia o de participación ciudadana, donde se veían por lo menos medianamente representados los ciudadanos. Pero ahora, como están borrando del mapa los movimientos regionales, sin duda se suman ellos a todo lo que ya se ha empezado a movilizar desde el año 2022, diciembre de 2022. Hubo sin duda una pausa estos meses, pero ya hay acuerdos, hay anuncios de organizaciones de pueblos originarios, de gremios, de sindicatos, ¿no? Que ya han anunciado para julio. Algunos lo están denominando marcha, otros marcha de los cuatro suyos, las otras propuestas, como hace un momento hemos señalado, una huelga nacional indefinida. Es decir, yo creo que los amarus, dentro de la filosofía andina, que podríamos en términos sencillos hablar como ejemplo de los ríos, cada río o riachuelo está empezando a juntarse y va a llegar en las próximas semanas, calculo yo, va a tomar muchísima fuerza. Entonces, es impredecible lo que vaya a pasar con el movimiento social, político en todo el país. Y este tema de los movimientos regionales, sin duda, va a añadir y va a ser otro río que tiene que sumarse a todo este momento destituyente, porque estamos en un momento destituyente muy potente que tiene que desembocar a un proceso constituyente. Entonces, eso va a ser también motivo de conversación, análisis las próximas semanas y, por supuesto, también motivo de que todos los ciudadanos y gremios en el país van a tomar conciencia de que es momento de empezar a juntarse cada uno de estos ríos. Doctor, por último, ¿tiene conocimiento si ahí en su región se están promoviendo revocatorias para el gobernador regional o para los alcaldes de alguno de los distritos o provincias de Puno? Dado que han habido algunos que han sido muy funcionales al régimen de Boluarte. Incluso el otro día hablamos con un futuro candidato a la presidencia, con el ingeniero Salas, identificaba a un alcalde de Carabaya que se hacía llamar el soldado de Dina y al parecer tiene cierto rechazo por esas actitudes. Sí, los vecinos o los pobladores han emprendido esta iniciativa porque, por ejemplo, en Ayacucho vemos que los hermanos están avanzando ahí en la cabeza de Rumimaki. También hemos hablado con el coordinador de la revocatoria para Porqui. También tenemos entendido que se están llevando estos procesos en diferentes distritos de la capital peruana, pero también en Cusco. ¿Cómo va en Puno el accionar de la ciudadanía respecto a sus autoridades? En este momento hay dos temas fundamentales respecto de las autoridades locales, ¿no? Primero, hay en este momento varios procesos de vacancia que están en curso. Y por el otro lado, ahora que ya se ha activado, de acuerdo a la norma, que se pueden adquirir los kits de revocatoria, también hay varios. Y los soldados de Dina, porque no solamente hay un soldado de Dina, ojo, estos días se han dado a mostrar varios soldados de Dina, ¿no? Que incluso, es curioso esto, les han prometido y han sacado incluso algunas leyes y casi van a sacar como casino, ¿no? En cada provincia y que de interés nacional, universidad, universidad, universidad. O sea, una cosa absolutamente antitécnica y jalado de los cabellos para convertirse en soldados de Dina. Entonces, yo creo que varios de ellos, los próximos días vamos a saber también que van a estar comprendidos en estos procesos de revocatoria. De eso, sin duda. O sea, van a haber más universidades, más anuncios, más visitas de los ministros de Dina Boluarte a Puno. Han estado en ello. Por eso es que, por ejemplo, me parece que es para esta semana, ¿no? Hasta del Congreso, ¿no? Me parece de la Comisión Agraria, quieren venir y lo más gracioso es que así como han tratado de venir los fujimoristas, pero de aquí, o sea, han venido, me parece, han bajado del avión, ¿no? Se han ido a un determinado lugar donde ellos creo que se han vestido con la ayuda de algunas personas y han tratado de hacer pasar como que en Puno no pasa nada.
pero ha sido tan contundente el rechazo a Adrián Sen, seguramente lo recordarás en Macusani, que ni más han regresado, ¿no? Ahora, los próximos días, en el caso de Juliaca, por ejemplo, quieren congraciarse, ¿no? Y el alcalde de Juliaca está metido en eso, ¿no? O sea, hay un proyecto, un megaproyecto de agua y desagüe que tiene más de 20 años trabajándose para Juliaca y que todavía no se realiza y le andan embobando al alcalde, ¿no? Y a algunas personas que pueden servirse ahí de cómplices, que viene y no viene, viene y no viene. Entonces, Puno lo tiene claro. O sea, a estas personas, por ejemplo, estos días, hoy día, a diferentes provincias que les han dicho a sus autoridades locales, hablo en todo caso autoridades originarias, les han dicho marchen ustedes también por el Día de la Bandera. No han salido, más bien están protestando. Entonces, hay una actitud ahora de progresivamente acumulación de fuerzas mucho más grande que, como decía hace un momento, esto es una olla de presión que en cualquier momento realmente les va a explotar de una manera bárbara, del cual no van a tener escapatoria no solamente Dina y sus ministros, sino también los propios congresistas o los mismos poderes fácticos, porque ahora ya no están ocultos como antes. Ahora sabemos sus nombres, sabemos quiénes son, sabemos, o el pueblo peruano los conoce, cómo están organizados. Entonces, esto de verdad que lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo en el sur del Perú es muy importante decirlo, porque estamos viendo en estas últimas semanas incluso que de otras regiones donde les habían metido muchísimo temor, muchísimo miedo, ahora están llegando también a perder el miedo como Puno, y por eso digo que este momento destituyente se está fortaleciendo de una manera muy grande, y vamos a tranquilamente llegar a un proceso constituyente que va a ser muy pronto. Doctor, muchísimas gracias. Comparto su optimismo. Bueno, que estaremos conversando en cualquier momento, muy amable. Y todos los éxitos. Y bueno, saludos ahí para todos los hermanos y hermanas que están luchando por lograr justicia para sus seres queridos y para los hermanos ahí en toda la región y en el Perú. Gracias. No, muchas gracias. Ya hay 3 carpetas formalizadas. Sí. Hay 3 formalizaciones. O sea, si pensaban que iban a quedar impunes, mentira. Se van a ir a la cárcel. Se han identificado a 2 generales ahí, ¿no? O 3 generales en la región de Juliaca. Sí, tanto de la policía y tanto del ejército, toda la cadena de mando, ¿no? Entonces, antes se hablaba solamente de Juliaca del 9 de enero, pero mal que les pese a quienes perpetraron graves violaciones de derechos humanos. Hasta la actualidad hay 3 carpetas fiscales ya donde han sido identificados y ellos se van a ir a la cárcel. Y muy pronto sabremos de Dina también, que tenemos el optimismo propio, que tiene que ser también denunciado constitucionalmente. Y las otras carpetas, que hay una buena cantidad todavía de carpetas donde también tiene que formalizarse. Así que no tienen ninguna escapatoria. Viva el Perú y muchas gracias, querido hermano Jaime. Estamos hablando, doctor, muchísimas gracias. Amigo, charla con el abogado penalista César Quispe Calcín, desde la región de Puno, combativo Puno.